damos la bienvenida al licenciado Santiago Villa. Él es un periodista con larga experiencia, más de 15 años de periodismo, cubrió el conflicto armado colombiano para programas periodísticos de televisión aquí en Ecuador. Se hizo muy conocido hace unos pocos años cuando se publicó Retrato de un padre de la patria, un documental que dirigió Santiago Villa sobre la corrupción y el autoritarismo que se dio durante la presidencia de Rafael Correa y la persecución que se hizo a periodistas y opositores. Santiago Villa ha colaborado con importantes medios de comunicación de Latinoamérica, Gato Pardo de México, el diario La Nación de Argentina, el diario La Tercera de Chile, y actualmente es columnista del diario El Espectador desde Bogotá. Le damos la bienvenida a Santiago. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que sucedió en Colombia el día de ayer, en esas elecciones que captaron la atención de toda América y de buena parte del mundo. Bienvenido. Buenos días, Gustavo y Rosana. Gracias por invitarme y un saludo a quienes nos escuchan. Sí, es una pena que el día de hoy estemos sin el servicio de Internet, de hecho sin imagen por un accidente que nos ha privado de servicios de Internet y también de nuestros sistemas de energía, pero son temas que los vamos superando. ¿Cómo se vio en Colombia el triunfo de Gustavo Pardo, Santiago? ¿Cuáles son los primeros sentimientos que se viven en esa nación tras el resultado? Pues la victoria de Gustavo Petro ha generado reacciones, como las elecciones estuvieran divididas casi en un 50% para uno y casi un 50% para el otro. Hay en medidas iguales esperanza y temor, ¿no? Hay mucha esperanza entre quienes votaron por él, porque realmente significa, en la narrativa histórica de Colombia hay un acorde de cambio y de movimiento que resuena con el acuerdo de paz de 2016. Es la primera vez, como ya bien saben, que gana un gobierno de izquierda en Colombia, y además Gustavo Petro fue guerrillero de un movimiento que se desmovilizó en 1991 y su vida ha estado comprometida con el tránsito de la guerra, de la lucha armada a la política democrática. Entonces confirma que es posible que haya un cambio en el gobierno de izquierda. Santiago, muy buenos días. Si bien le escuchamos a Rodolfo Hernández aceptando esta pérdida y aparentemente deseándole éxitos y mucho trabajo a Gustavo Petro, ¿cuál ha sido la reacción de la derecha colombiana respecto de estas elecciones, de este triunfo de Gustavo Petro? Sí, entonces ahora vamos a los que sienten temor. Hay un espectro, ¿no? Desde la derecha moderada tiene una cauta observación de lo que va a suceder, con aprehensión muy bien fundada sobre algunas declaraciones que ha dado Gustavo Petro en relación a las pensiones, al manejo de las pensiones, que no es realmente realista, al dejar la exploración de petróleo, que pone en riesgo el principal producto de exportación de Colombia en este momento, que no tiene realmente ningún prospecto de ser reemplazado por nada que genere iguales ganancias, y el carbón, que es el segundo, ¿no? Pero el carbón sí va en un declive más pronunciado, el petróleo no se percibe que vaya a ir en declive, entonces es como pegarse un poco un tiro en el pie económico. Y su manejo fiscal también genera dudas, entonces digamos que hay dudas razonables entre un sector moderado, y el sector más extremo pues está sencillamente opuesto a cualquier cosa que huele a izquierda, y les parece que todo esto es castrochavismo y que vamos a entrar en una etapa de dictadura socialista, pues, pero pues ya es un extremo, ¿no? La señora Hernández, que perdió la elección, fue calificado en forma reiterada como un personaje un tanto extraño, indescifrable, incluso caricaturesco, es como se le ha calificado en diversos medios de comunicación, y era en síntesis una enorme incógnita sobre lo que podría ser su gobierno, que entendemos al final aglutinó también tras su candidatura a varios sectores que tradicionalmente han venido sucediéndose en los gobiernos en Colombia.
Pero en cuanto a Gustavo Petro, hay preocupaciones por su línea política, por su pasado guerrillero, por las coincidencias evidentes. Ahora se lo evidencia en las felicitaciones que fluyen desde sectores de izquierda, y entre ellos está gobiernos como el de Rafael Correa, que se caracterizaron aquí en Ecuador por persecución política, persecución jurídica, autocracia, limitaciones a la libertad de expresión. Le preguntamos de qué manera Gustavo Petro ha disuadido en cuanto a su línea de gobierno, en el sentido de que no va a tener las malas prácticas que han evidenciado algunos de sus colegas, como el mencionado. Sí, vamos a ver, si hay ese temor contrafactual, nadie sabe lo que va a suceder. Él dio una declaración hace unos años que es muy citada, que lo primero que va a hacer es llamar a una nueva constitución, y luego se echó para atrás en esas afirmaciones. Digamos que él ha ido moderando su discurso con el paso de los años, y el discurso con el que ganó la presidencia es de una izquierda moderada, incluso de un centro izquierda, ni siquiera es de izquierda. Pero creo también que su historia política es importante observarla. Él ha sido un comprometido con la democracia y con la vida parlamentaria desde 1991. Él no llegó ni del ejército al poder, ni de un movimiento nuevo y de los márgenes de la política directamente al poder. O sea, él ha sido parte del establecimiento de cierta forma, así sea desde la oposición, durante 30 años. Entonces él es parte de un sistema político, digamos, si uno quisiera verlo así. Él es parte de una cierta forma de hacer la política, y la idea pues sería como confiar en él, en eso, digamos, en esa historia, en ese compromiso. Y además él es un candidato estructurado. Pedro Castillo, por ejemplo, es un candidato que pasó de ser líder de los sindicatos educativos, pues igual es algo meritorio ser un líder sindical, pero no tenía ninguna experiencia administrativa. Petro ha sido alcalde de Bogotá. Entonces eso es bien estructurada, y además pues, los gobiernos tienen que tener transiciones normales entre la izquierda y la derecha. O sea, tiene que haber una alternancia de poder, de movimientos. No se puede quedar todo el tiempo el péndulo en un solo lugar. En cuanto a otro de los atributos que han tenido estos gobiernos, nuevamente hacemos relación a lo que pasó en Ecuador con el gobierno del expresidente Rafael Correa, esa intención de dilatarse en el poder más allá del periodo constitucional para el que son elegidos. ¿Qué es lo que ha dicho Gustavo Petro al respecto? Sí, como dije hace un momento, él no ha dado ninguna señal de que va a dilatar su tiempo en el poder. Para eso tendría que haber una reforma constitucional, y que es posible, pues Uribe la hizo y trajo la reelección. O sea, un periodo de reelección no necesariamente me parece negativo en realidad, pero sí es uno nomás. Pero Petro no sé si lo haga, eso generaría mucho temor. Sería un riesgo bastante alto que entrara en esa dinámica, y para además hacerse con las instituciones como lo hizo Correa necesitaría el apoyo en poder en la rama judicial y en las Fuerzas Armadas, y eso no es tan claro que Petro lo pueda lograr tan rápido. Y finalmente, la personalidad del presidente cuando se está en este tipo de coyunturas históricas es muy importante, y Correa tenía una personalidad mezquina. Él con la prensa era muy intolerante a la crítica, al asedio judicial a periodistas era inédito, y Gustavo Petro, aunque ha dado muestras de cierta intolerancia también hacia críticas de la prensa, no ha nunca, por ejemplo, demandado a medios de comunicación y ha puesto a periodistas en situaciones de acoso judicial. Entonces, digamos que la esperanza es que eso no suceda, pero habrá que ver, que todavía no se ha posesionado, y una cosa es un candidato y otra cosa es un presidente.
Santiago, ¿cuáles son los primeros cambios o las primeras acciones que ha anunciado Gustavo Petro al asumir el poder? ¿Hacia dónde apunta estas primeras acciones? Por ejemplo, una cosa que él dijo, que no sé si todavía se sostenga en ella, es que iba a detener la exploración de petróleo el 7 de agosto, que es el día de la posesión. No la explotación, la exploración. O sea, los contratos de exploración que ya están vigentes, pues siguen vigentes, pero no se vuelve a firmar ningún otro contrato de exploración. Entonces, ese es uno que despierta alarmas, además porque el motivo para ello es, según él, impulsar las energías limpias, pero la política no tiene mucho sentido porque la energía que se produce en Colombia ya es en su mayoría limpia, porque se producen por hidroeléctricas, ya hay fincas de plantas solares, pero la mayoría es hidroeléctricas, entonces realmente Colombia no produce mucho carbono y no habría, o sea, reemplazar el petróleo por energías limpias, no hay ninguna relación entre el petróleo y la energía limpia dentro de Colombia. Ahora, tampoco hay ningún producto de exportación, como dije ahora, que pueda reemplazar aún al petróleo. Esa es una de sus políticas. La otra es revisar la política pensional, implementar el acuerdo de paz en su totalidad, que el acuerdo de paz estaba implementado de forma no muy consecuente ni vigorosa por parte del actual gobierno, que se opuso a los acuerdos de paz. La protección de la Amazonía, su política ambiental es mucho más sólida que la de su contendor, Hernández. Y una revisión también al sistema de salud, una reforma tributaria. Eso es un programa ambicioso. Si él va a ir por su palabra y por lo que ha prometido, va a tener que atacar muchos frentes a la vez. En su criterio, Santiago, ¿qué es lo que finalmente viró la balanza en favor de Gustavo Petro en la elección del día de ayer? Rodolfo Hernández, hasta donde trascendía por acá, estaba en un empate técnico. Se señalaba que en la mayoría de encuestas él tenía una ligera ventaja, inclusive, pero siempre dentro de este empate técnico. ¿Cuáles eran aquellos fantasmas que perseguían una eventual elección de Rodolfo Hernández? Sí, él siempre fue un candidato levemente marginal. O sea, recuerda que en la primera vuelta él apenas ganó un 20% de los votos. Entonces realmente todos los que se fueron por Hernández en esta segunda vuelta habían votado por alguien más. Y él estaba ya imputado por un caso de corrupción, o sea, no investigado. Él está por ir a juicio por eso. Y él era el candidato anticorrupción, ¿no? Fuera de eso, se escondió durante todo este tiempo de entre la primera y la segunda vuelta, porque cada vez que él salía a dar declaraciones, metía las patas, por así decirlo, que puso a la Virgen, que es un icono religioso, pues una figura religiosa de enorme importancia en los países católicos. Colombia es un país católico, y la comparó con prostitutas. Salieron imágenes de él en una fiesta en un yate con mujeres que no se entendía muy bien cuál era su papel en esa fiesta, supuestamente pagada por una multinacional. Era un personaje que no quiso asistir a debates, que no quiso enfrentar a Petro directamente, y que salió del país durante una semana en un momento crucial a hacer una campaña, a hacer videos desde Miami. Yo creo que la gente lo vio quizás un poco desconectado, quizás ya un poco, no una persona que tuviera el compromiso con el país que Petro realmente que queda demostrado. Nos dio la impresión también del seguimiento que hicimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia, que el nivel de campaña en la segunda
vuelta en buena medida fue bastante deplorable. Esperábamos por lo menos más, conociendo la calidad de prensa, de periodistas que tiene Colombia, pero aparentemente esa línea de campaña política que impulsaron los dirigentes de cada una de ellas es la que predominó. Allí se suma el hecho de que, a pesar, entendemos que de una decisión judicial que ordenaba a un debate entre los candidatos, no se realizó. Sí, correcto. Vamos a ver, ese es un tema de que yo no tengo una opinión que va mucho con la corriente predominante. Yo tengo una opinión un poco diferente. Sí, estoy de acuerdo con que los debates deben realizarse en términos generales. Yo creo que sería importante enfocar lo que sucedió en esta campaña de la siguiente forma. Rodolfo Hernández pudo hacer una campaña desde redes sociales y desde Twitter, mandando videos, etcétera, y realmente costó muy poco su campaña. Entonces, yo creo que eso es una señal importante para guiarnos hacia el siglo XXI, porque no hay necesidad de hacer campañas excesivamente costosas de plazas públicas, de eventos, de camisetas, mercados como la de Gustavo Petro, que fue enorme, de unos costos enormes, y una reforma a cómo se hacen campañas, limitar la propaganda electoral, limitar los eventos y hacer campañas austeras es posible, y eso también reduce el compromiso de los candidatos con contratistas y con eventuales fuentes de corrupción más adelante. El papel de la prensa, pues si estuvo bien que la prensa publicara videos, grabaciones secretas de las conversaciones de campaña, o si estuvo bien que publicara un video en un bote de uno de los candidatos. Yo creo que, bueno, el caso del video del bote se habría podido quitar el rostro de las personas que estaban allí. Yo creo que eso fue un error más de cuidado periodístico, al detalle de no revelar las identidades de las personas que no querían que fueran reveladas y que no había interés público con que se revelaran. Pero los videos en sí me parecen que eran de interés público. Y si eran filtraciones y era legal publicarlos, pues hace parte de la información que a la que un elector tiene derecho. ¿Por qué no los iban a publicar si los tenían, no? Ahora, Santiago, hemos escuchado y hemos conocido quizás sobre la vicepresidenta de la República ya hoy electa, quien acompaña a Gustavo Petro, pero ¿qué se conoce del gabinete? ¿Quiénes se ha anunciado ya? ¿Hay nombres por parte de Gustavo Petro para conformar su gabinete? ¿Quiénes van a ser sus ministros? ¿Quién va a dirigir la política? ¿Quién va a dirigir la economía? ¿Cómo se visualiza esto? Bueno, no se sabe mucho. Eso que dices de la economía ha sido señalado correctamente, creo yo, como algo muy importante, en el sentido que un candidato de izquierda suele generar más tranquilidad en los mercados internacionales cuando elige a un ministro de Economía o un ministro de Hacienda de una tendencia más centro-derecha que de izquierda. Entonces, equilibrar un poco. Aparentemente hemos perdido la señal. El ministro de Hacienda. Estamos bien, Santiago. Hubo un pequeño corte, pero estamos escuchando. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. ¿Dónde quedamos? Ministro de Economía, los mercados internacionales se calman con alguien que sea más de centro derecha, pero aún no sabemos quién. Hay algunos nombres que están sonando de personas que tienen mucha experiencia, pero no sabemos. Francia Márquez va a ser ministra de un nuevo ministerio que se va a llamar el Ministerio de la Igualdad, pero ese es el único nombramiento que sabemos hasta ahora. Todavía entonces hay mucha expectativa de quienes estarán acompañando a Petro en este proceso, en este nuevo gobierno. No se ha llegado a confirmar todavía quienes lo acompañarán, tampoco lo dijo en campaña. Correcto, y hay una incertidumbre adicional, y cuando él fue alcalde de Bogotá nombró un muy buen gabinete de secretarios, pero a los pocos meses los secretarios se cansaban de trabajar con él
porque es muy voluntarioso, es terco, no consultaba a los secretarios para tomar ciertas decisiones, se saltaba la autoridad de ellos y los secretarios se aburrían y renunciaban. Entonces su alcaldía estuvo marcada por un caos administrativo de renuncias y genera preocupación que su gabinete vaya a suceder lo mismo. En este sentido también es importante conocer, por ejemplo, sobre otros temas, ¿no? No ha estado ajeno a la política de Latinoamérica esta relación posiblemente de estos gobiernos de izquierda con procesos dictatoriales, con procesos que puedan limitar las libertades o las democracias o avanzar, como está ocurriendo en Chile, hacia una nueva constitución, hacia la elaboración de un nuevo documento que rija el país a través de una constituyente. ¿Hay expectativas respecto a esto? ¿Ha habido quizás pronunciamientos de Petro para hacer cambios radicales como estos? Desde hace 4 años que él sugirió lo de la nueva constitución en su campaña anterior, no ha habido ningún señalamiento ni ningún indicio de que vaya a haber un cambio radical, que vaya a haber una nueva constitución. Sus propuestas más radicales son más económicas, como esta del petróleo. Pero bueno, o sea, es decir, una cosa puede ser lo que él dice y otra cosa luego la que haga. No, habrá que ver el 7 de agosto en qué dirección decide ir, pero es muy importante, diga, si su victoria se representa la puerta abierta para que la izquierda pueda seguir teniendo victorias, él va a tener que asumir con responsabilidad histórica esas decisiones y tener cierta, guardarse de ciertas tal vez tentaciones antidemocráticas para dejarle el legado abierto al futuro. Santiago, un tema que trascendió aquí en Ecuador, que entra dentro de los aspectos más bien anecdóticos, diríamos, de los entretelones de campaña. En este caso de la campaña de Gustavo Petro, se confirmó efectivamente que el publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana, ex alto colaborador también de Rafael Correa, tuvo injerencia en la campaña de Gustavo Petro. Sí, correcto. Y ahí los detalles no se saben exactamente cuál fue su papel. Parece que fue consejero o asesor. Y digamos, claro, a mí tampoco me sorprende porque Petro fue cercano al correísmo, ha sido cercano al correísmo. Ahí, pues entre los gobiernos latinoamericanos de izquierda, entre algunos de ellos hay más cercanías. Una decisión desafortunada, sobre todo también porque es irrespetuosa con la justicia ecuatoriana. Pero exacto, hay personas que le rodean que no generan mucha confianza. Digamos que ese es otro de los puntos flacos que tiene el presidente electo. ¿Cómo queda la oposición colombiana? Han existido, por otra parte, pronunciamientos de personajes como Álvaro Uribe o Federico Gutiérrez. Sí, la oposición ha aceptado la victoria. Hay una figura, Federico Gutiérrez ha advertido que más vale que no se esté más de 4 años en el poder, etcétera. Hay una figura que es muy interesante en la derecha, que es María Fernanda Cabal. Ella iba a ser la candidata presidencial de Álvaro Uribe, pero en las decisiones internas del partido se decidió por otro candidato cercano a él. Pero ella es una senadora que es que tiene de muy fuerte oposición contra la izquierda, contra Petro, y si el gobierno de Petro empieza a flaquear por temas administrativos, su alcaldía no fue realmente muy buena, entonces si su presidencia tampoco lo es, el péndulo es entendible que vuelva y gire hacia el otro lado. O sea, el candidato que vino después de Petro
en la alcaldía de Bogotá era un candidato de derecha, porque la gente estaba cansada de él, de Petro. Entonces, sí, lo mismo sucede ahora en la presidencia, son las figuras que están más a la derecha y más opositoras las que empiezan a cobrar más atractivo. Rosana ya lo mencionó, Santiago, quisiera referirme a la vicepresidenta elegida el día de ayer, sabiendo que el desequilibrio social es una constante en todos los países latinoamericanos, realmente sucede en todo el mundo, pero es más drástica esa diferencia, ese desequilibrio en esta zona del mundo, en nuestro continente. ¿Qué expectativas ha generado Francia Márquez en los sectores medio-bajos en Colombia? Enormes, y además es de una importancia simbólica muy grande que una vicepresidenta de la etnia negra haya sido colombiana, haya sido elegida, y ella además le dio muchos votos a Petro. Ella además no fue una persona que Petro escogió para ser vicepresidenta, sino que él, según las reglas de la votación interna del movimiento de Petro, quien quedara de primero iba a ser el candidato presidencial y quien quedara de segundo iba a ser vicepresidente, y ella quedó de segundo, pues con menos votos que Petro, por supuesto, pero con muchos más votos de quien quedó de tercero. Ella sacó más votos que otros candidatos de otras consultas. Entonces ella llegó con un caudal propio fuerte, y ella tiene una trayectoria de lucha por las víctimas y por el medio ambiente muy importante. Ya ganó el premio Goldman de medio ambiente, que lo describen como el premio Nobel para el medio ambiente, y ha tenido un compromiso y trayectoria muy sólidos. Entonces ella entra además a manejar una agenda dentro de la vicepresidencia del Ministerio de la Igualdad, que son muy coherentes con sus intereses y su trayectoria. Finalmente, Santiago, ¿qué reflexiones trae esta situación para los colombianos, este nuevo gobierno, con la enorme expectativa que se genera, unos preocupados, otros con enorme esperanza? ¿Qué decir también sobre aquellos que ven como una situación preocupante para Latinoamérica el avance de la izquierda, porque lo asocian con personajes oscuros como Chávez, Maduro, Ortega, Castro? En 1948 en Colombia hubo un candidato liberal pero populista que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, y él era el candidato único del Partido Liberal. Él tenía un apoyo popular enorme, iba a ser presidente, y lo mataron el 9 de abril de 1948. Eso desencadenó un descontento social que quemó a casi la mitad de Bogotá, llegó a conocerse como el Bogotazo, y llevó a varios años de violencias. En el año 53 se crearon comenzaron a crearse algunas guerrillas. En el 64 las FARC, la primera guerrilla comunista del continente, y comenzaron décadas de lucha armada desde la izquierda, porque no podía acceder al poder. En clave histórica, esta victoria de ayer es en una larga línea, realmente la ruptura desde hace décadas, desde hace casi un siglo, deslegitima completamente la lucha armada, confirma que la democracia y las instituciones en este país son funcionales, y que hay espacio dentro de las instituciones para que una opción política que había sido asesinada, que ha sido víctima de opresión, que ha sido víctima de amenazas, está ahora en el poder. Entonces, en un relato histórico, es un evento esperanzador, es un evento que marca un acorde de cambio. Bien, muchísimas gracias a Santiago, y que ojalá
el futuro depare lo mejor para el pueblo colombiano, que se haya tomado la mejor decisión en estas elecciones que generaron tanta expectativa. Gracias nuevamente por habernos atendido a lo largo de este periodo electoral allá en Colombia. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Gracias, Gustavo, gracias, Rosana. Buen día. Buen día. Santiago Villa es periodista colombiano, actualmente trabaja en el diario El Espectador en Bogotá. Es el autor del documental Retrato de un padre de la patria sobre el autoritarismo y la corrupción que se ejercieron durante la presidencia de Rafael Correa, y nos ha dado su punto de vista sobre lo que ha significado la elección de Gustavo Petro el día de ayer en las elecciones de Colombia.